Amigos creadores, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo video. Hoy veremos cómo hacer nuestras propias plantillas para hacer esculturas. Si quieres crear tus propios diseños para hacer eso o eso, entonces este video es para ti. Vengan, les enseño. Muy bien, para hacer nuestra plantilla tenemos dos opciones diferentes. La primera, hacer primero nuestro dibujo y luego ponerlo en un cuadro, que sería nuestro bloque final. O empezar con el bloque y dibujar adentro del bloque. A mí me gusta siempre empezar por el bloque, así me permite ubicar mi dibujo en este bloque final. Eso lo pueden hacer sobre un papel para practicar y intentar diferente diseño, o directamente sobre la madera. Para este diseño vamos a hacer un bloque de 3 medidas por 2, o sea, una medida acabo de tomar 3 centímetros por cada medida. Entonces 3 medidas de alto sería 9, 3 por 3, 9. Y de ancho tomaremos 2 medidas, o sea 6. Ahí tenemos nuestro bloque de frente y vamos a dejar un espacio. Bueno, ese será el dibujo de costado y eso será el dibujo de frente que vamos a hacer ahí. También vamos a hacer 2 medidas para la frente. Acá vamos a marcar nuestro diferente altura. Y nuestras mitades. Vamos a repasar nuestro bloque a color para poder discernirlos mejor. Y también nuestras separaciones. Ya tenemos nuestro bloque frente y perfil. Ahora vamos a hacer nuestro dibujo. Para este vamos a dibujar una ardilla. Una ardilla simplecita. Entonces vamos con el lápiz para nuestro boceto. Eso sería la cola. Ya ustedes tienen que hacer sus propios diseños. Eso sería nuestro brazo, nuestra panza. Y acá unos brazos. Nuestra oreja. Muy bien, una vez que tenemos nuestro dibujo de perfil, vamos a reportar las alturas claves al costado. Ya tenemos esas líneas de por medio, pero queremos, por ejemplo, ver la altura del pie, hasta dónde nos va a llegar. Eso sería nuestra cabeza parte baja.
la punta del hocico y la parte alta. El codo y la parte de la mano. Entonces vamos empezando por la cabeza. La cabeza se sitúa entre esta línea y esta línea. Entonces acá tendremos, vamos a poder hacer nuestra frente. Y acá sería la punta. Okay. Acá vamos a hacerle las orejas que van hacia arriba. Las manos estarían hasta acá, entre esta línea y esta línea. Y acá vemos hasta dónde va hacia atrás. Entonces más o menos a esta altura. De hecho, vamos a hacer nuestro busto, que vendría a ser más o menos un redondito así. Y acá venimos a hacerle una panza un poquito más grande. La altura de los pies estarían por acá. Y acá vemos que viene el codo atrás, ¿eh? Ahí ya tenemos nuestras siluetas. Vamos a repasar para verlo más claro. Listo, vamos limpiando para ver más claro. Muy bien, ahí tenemos nuestro diseño. Ven que está muy simple. Ya tengo para tallar mi bloque. Todas esas partes lo vamos a sacar. Estas partes también lo voy tallando. Y tenemos nuestra silueta de frente y de perfil para empezar a desbastar. Luego pueden hacer los detalles refiriéndose siempre a sus alturas, ¿no? Siempre a su bloque van a tener en cuenta esas alturas, 2 acá por 3. Entonces, una vez que ya han desbastado y que no tienen esas imágenes, más o menos se pueden ubicar en el espacio gracias a esas medidas principales, ¿ok? Yo simplifico siempre una medida multiplicando 2 medidas por 3 o una medida por 4, dependiendo el diseño. Así no hacemos muchos detalles midiendo centímetro y milímetro. Obviamente, si quieren hacer un diseño súper más detallado, pueden medir todo al centímetro cercano. Ahora veamos otro diseño un poco diferente en las medidas, un bloque que no sea igual frente y perfil. Vamos a tener ahí 2. Entonces guardamos nuestra medida a 3 centímetros, ¿no? Entonces 2 medidas son 6 por 3 de alto también. Entonces 3 medidas sería 3, 6 y 9. Marcamos ahí nuestras
líneas de referencia y ese será nuestro perfil. Y nuestra frente vamos a hacer más fino, o sea, una medida solamente. Vamos a hacerlo a continuación para guardar una referencia. Lo separamos un poco. Y la frente será solamente una medida más fino. Entonces una medida 3 centímetros. Repasamos en naranja. Espero que me dejo entender, ¿no? Cuando hablo de una medida, o sea, acá para mis ejemplos estoy utilizando 3 centímetros, pero usted puede agarrar cualquier medida para sus medidas. O sea, si usted desean hacer más grande, agarran 5 centímetros, que sería una medida, entonces 5 más 5, acá tendría 10, y 3 medidas ahí, 5 por 3, 15 centímetros de alto. Igual para un tamaño más chico, si una medida es 1 centímetro, acá tienen 1, 2 centímetros, y acá 3 centímetros. Eso también le permite hacer de sus diseños un prototipo chico, y luego lo pasan a grande, sobre un diseño grande, multiplicándolo, agrandando la medida. Esta vez vamos a hacer un perrito. Acá tenemos nuestro perfil ya colocado, entonces igual vamos a reportar nuestras líneas. Acá sería la línea de los ojos, acá el hocico, eso vendría a ser el collar, las patas y los pies. Entonces a los bordes, acá tendríamos nuestro pie, las patas delanteras, el hocico, ya está. Vamos a repasar listo. Ahí tenemos nuestro diseño de frente y perfil. Recuerde que eso es solamente para desbastar, todavía no hacemos detalles a esa etapa. Para nuestro último diseño vamos a hacer algo un poco más complejo. Vamos a hacer una paloma
Y para eso vamos a necesitar ya 3 vistas, no solamente frente y perfil, sino frente, perfil y encima, el lomo. Entonces, para empezar vamos a hacer la espada y el perfil. Vamos a utilizar bloque de 2×5. Entonces voy midiendo así en lo largo 5 medidas. 5 medidas de 3 centímetros son 15 centímetros. 3×5, 15. Voy marcando cada 3. Dos medidas de altura, entonces 6. Vamos a separar el bloque de abajo. Y acá también 2 medidas. Marcaremos las intersecciones. Y acá vamos a hacer nuestra frente. Entonces marcamos a continuación nuestro bloque. Un espacio. Y nuestro bloque va a ser de 2×2 por la frente. Entonces 3 y 3, 6. Y repasaré mis bloques para ver más claro. Listo, ya tenemos nuestra vista desde encima de 2×5. Vista de perfil 2 de altura por 5 de largo y nuestra vista de frente 2×2 de altura. Vamos a empezar a dibujar nuestro perfil. Empecemos con el boceto. Ahí está, algo simplificado. Vamos a bajar un poquito más acá. Ahí está. Luego reportamos nuestras referencias para la parte del lomo de la espada. Ahí tenemos. Entonces nuestro pico va a llegar hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tomamos el medio y hacemos nuestro pico. Puede ser un poquito más fino. Más en la cabeza. Y nuestras alas, que van a salir desde acá. Y van a venir hasta ahí. Tratemos de ser parejo ahí.
Marcamos las alas. Y falta hacer la cola. Entonces este cola de ahí. Este va a empezar desde acá. Y ahí más o menos. Muy bien, ahora solamente nos falta hacer la frente. La frente que de hecho acá me equivoqué, lo habría debido de meter ahí para poder hacer corresponder la línea en altura. Pero no importa, vamos a hacerlo por ahí. Entonces tenemos más o menos esta altura entre la altura de la cabeza y el cuerpo. Más o menos hasta acá. Entonces lo ideal sería que este cuadro acá para poder reportar exactamente la altura. Entonces vamos a hacer un cuerpo algo redondo. Y la cabeza, el ancho es este ancho de acá que tenemos que respaldar ahí. La altura del pico vendría a ser por acá. Eventualmente podemos colocar las patas dependiendo cómo quieren terminarlo. Vamos repasando para tener un final más claro. Listo, ya tenemos nuestra plantilla para tallar nuestro pájaro. Ok, ahí tenemos nuestros diferentes diseños. Si quieren ver cómo llevarlo a la práctica tallando, les recomiendo ver el video del pequeño panda, si no lo han visto todavía, donde les enseño cómo aplicar eso directamente sobre la madera. Si no lo han visto, les dejo el enlace por ahí. Muy bien, espero que les haya encantado este video. Si es el caso, por favor, déjame un buen like y un comentario y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.